Ok, bienvenidos todos a esta nueva experiencia de aprendizaje, donde estaremos conversando sobre este tema tan interesante como es el tema de alcanzar la vejez. Todos sabemos que para llegar a la vejez lo que nos toca es cumplir años. Cumplimos años y cada vez que ocurre ese aniversario, nos estamos haciendo más viejos. O sea, si estamos vivos, cumplimos años, estaremos llegando a ser viejos. Unos mejor que otros. ¿Dónde está esa diferencia? ¿Qué es lo que sucede? Que aunque los cambios son similares biológicamente, muchas personas lo asumen de una manera muy distinta, incluso en condiciones muy distintas. Hoy tenemos un invitado que afortunadamente aceptó estar compartiendo con nosotros, que es Sabas Castillo, médico, psiquiatra, psicoanalista freudiano y un estudioso y practicante del budismo, lo cual seguramente va a ser parte de lo que va a estar compartiendo con nosotros hoy, porque hasta en esto incide el cómo podamos tener una vejez más saludable. Sin más preámbulos, y muy contento de tenerte aquí, Saba, desde Londres. Ayer es bastante tarde para ustedes. Te dejo la palabra para que conversemos. Saba va a mostrar unas pequeñas láminas y después haremos la tertulia, la conversación acostumbrada. Adelante, Saba. Buenísimo. Entonces, bueno, antes de pasarles las láminas, les voy a dar un poquito de contexto de por qué escogí las láminas que voy a presentarles, que por supuesto esto es completamente asociación libre, Gerardo, ¿no? O inclusive tú que también hiciste gestal, voy a hacer un poquito aquí de juego de integración también, ¿no? Esto es intencional. El contexto es que en este país, a medida que ha progresado la vacunación, han ido abriendo poco a poco lugares, ¿no? Y uno de los lugares que abrieron fue los museos hace 3 semanas, ¿no? Entonces, claro, para mí, y yo creo que eso también es importante para todos, ¿no? Uno siempre tiene que encontrar algo que le produzca satisfacción y le produzca placer, no importa la edad que uno tenga, ¿no? Yo creo que la satisfacción y el placer se puede encontrar en cosas tan simples como el arte, se puede encontrar, como decía antes Gerardo, en una plaza alimentando animalitos, ¿verdad? O con la familia o con los amigos, ¿no? Entonces, esos espacios de disfrute creo que son importantes para cualquier persona, no importa la edad, ¿no? Entonces, para no perder la línea de pensamiento, la semana pasada tuve la grata experiencia de ir a un museo acá, que es un museo muy importante. Y cuando iba, el museo es tan grande que yo tengo que escoger exactamente qué parte del museo quiero ir porque uno se pierde entre tantas galerías, ¿no? Mientras yo pasaba de una galería a la otra, me encontré justamente con lo que voy a presentarles a ustedes ahorita, ¿no? Y yo me tuve que detener. Usualmente no es el artista que más me gusta, pero la calidad expresiva de las imágenes que les voy a mostrar me detuvieron y justamente hicieron que yo le propusiera a Gerardo el tema de hoy, ¿no? Entonces vamos con la primera. Esto es un artista holandés muy famoso, que al final les voy a mostrar un autorretrato del mismo. Y justamente este pasillo que yo estaba atravesando estaba lleno de retratos que este señor le hizo a miembros muy prominentes de la sociedad holandesa de esa época, ¿no? Y por supuesto, una persona que podía pagarse un retrato era una persona que tenía mucho dinero, ¿no? Porque justamente era contratar los servicios de un artista que en ese momento estaba muy cotizado, ¿no? Entonces, bueno, este es un señor que debe tener, por supuesto, más de 60 años, de mucho dinero, y sin embargo yo quiero que ustedes se fijen un poco en los ojos y en la expresión facial de este señor, y a través del chat ustedes compartan ahorita, como asociando libremente, qué emoción les transmite este señor que está acá, ¿no? Entonces vamos a dar unos 5 segundos para que nos metamos un poquito en el chat y hagamos un poco de asociación libre con la imagen que este señor está evocando, ¿no? Entonces, vamos a pasar ahorita a la segunda. Este es otro señor de los retratos que hizo este famoso artista, ¿verdad? Y fíjense ustedes la posición de la mano de este señor en la cabeza,
también la mirada, ¿verdad? Hay una mirada muy interesante acá que por supuesto me interesa muchísimo que ustedes escriban y al final de esto yo voy a leer el chat y vamos a comenzar a hablar un poco de lo que me interesa a mí desde el punto de vista emocional. Imagínense ustedes que ese señor tiene, bueno, tiene como una especie de batola de una tela muy costosa y bueno, tiene una posición como privilegiada allí, ¿no? Este otro señor también en una situación de mucho poder, tiene incluso ahí como una especie de mazo allí en la mano y tiene como una especie de sombrero que le da como un cierto prestigio social, ¿no? Y pareciera que de esta batola, no sé si es piel o es una tela muy cara, ¿no? Pero fíjense también, me interesa sobre todo es la expresión visual de este señor, un poco el tema de la expresión facial, ¿no? Y este señor es el jovencito que nos ha estado pintando todos estos cuadros, que este es Rembrandt. Este es un autorretrato que se hizo él. Justamente Rembrandt muere cuando tiene 63 años y a pesar de que tuvo una carrera muy exitosa, pues los últimos días de su vida física fueron difíciles por una situación médica que él tenía, ¿no? Entonces esto le produjo también mucho malestar emocional. Pero entonces es curioso porque Rembrandt parece verse, por lo menos en esta sala en particular de la galería, todos los retratos que estaban eran justamente gente por encima de 60 años y entonces ahorita, Gerardo, voy a pararle a compartir la pantalla y vamos a ver lo que dice la gente en el chat sobre lo que les pareció las expresiones emocionales de estos señores que están retratados por Rembrandt, ¿no? Ok, adelante. Entonces yo voy a leer acá, vamos a ver aquí, yo voy a subir un poquito desde el principio, Gerardo, a ver un poco acá qué fue lo que se puso, a ver aquí, ajá. Una persona coloca, Alex pone tristeza, Arturo pone meditación, tú, Gerardo, pusiste nostalgia, Ana María puso nostalgia, mirada perdida, nostalgia, preocupación y tristeza, preocupación, tremendo problema puso Arturo, pensativo puso Adela, angustia la segunda puso Gerardo, arrogancia, altivez, pensando en cuánto le quedará de vida. Esto es muy, muy interesante. Este lo puso Evelyn. Aceptación, aceptación el rostro de Rembrandt, resignación, pensativo. Chévere. Ok, yo esto lo puse intencionalmente porque estaba pensando yo en tres escenarios, ¿no? En el tema del envejecer. Estaba pensando en personas como estas, muy adineradas del siglo quizás 17, 18, ¿verdad? De esa burguesía europea de esa época, que esta persona no tenía, ninguna de estas personas tenía problemas materiales. O sea, la preocupación no era pagar las cuentas, la preocupación no era el seguro de vida, la preocupación no era qué voy a comer mañana, ¿no? Era básicamente el paso del tiempo, ¿no? Porque ustedes le ven esos rostros ajados, con arrugas, con preocupaciones, con mirada perdida, como dijeron por ahí algunos, con mucha tristeza. Y uno se pregunta, si estas personas tienen cubiertas las necesidades materiales, ¿por qué estarán tristes? ¿Será que el envejecer en sí mismo produce tristeza? Es la pregunta número uno, ¿no? Entonces, los otros dos grupos que yo pienso son las personas como muchos de ustedes que están fuera de Venezuela y las personas que están en Venezuela, muchos sin sus hijos, muchos sin sus nietos, ¿no? Entonces, claro, quizás el tema de hoy me interesa sobre todo cómo es envejecer para el venezolano, dependiendo de dónde se esté, ¿no? Porque podemos estar cómodamente localizados fuera de Venezuela, pero con mucha nostalgia por el tema del país. Muchas personas, como en el caso de Gerardo, son afortunados porque tienen sus hijos cerca, ¿verdad? Pero hay muchas personas que por lo menos acá en esta ciudad, donde no se habla español, han llegado muchos padres de muchos de nosotros acá y están completamente aislados porque no hablan el idioma, ¿no? Pero esto podría pasar perfectamente en Madrid o un país donde se habla español, donde se han perdido quizás estos vínculos que muchos de nosotros teníamos en Venezuela y que no pudimos lamentablemente llevarnos en una maleta, ¿no? Y aunque está la tecnología que nos está comunicando hoy como esta vía, ¿verdad? Obviamente es distinto sentarse con alguien en un café para conversar o para tomarse una cerveza, o como decía Gerardo antes, tras bastidores para jugar truco, ¿no? Entonces, bueno, el otro grupo que me preocupa justamente son esos abuelos que están en Venezuela cuyos hijos no están, o incluso una cosa mucho más dura,
estos abuelos que se quedaron cuidando a los nietos porque los hijos se fueron a buscar mejor futuro fuera de Venezuela. Entonces tenemos dos poblaciones muy sensibles, ¿no? Los niñitos cuidados por unas personas que deberían estar siendo cuidados, por lo menos no preocupadas por problemas de este tipo, ¿no? Entonces, las ideas que me surgen acá, siguiendo un poco el esquema inicial que les di de tiempo y espacio, ¿no? Es el paso del tiempo el que nos produce tristeza, es el paso del tiempo el que nos produce ansiedad, es el paso del tiempo el que nos da la mirada perdida, ¿no? Es como preguntas. Todas estas preguntas las voy a hacer intencionalmente para que ustedes vayan pensando y quizás también hablando de su experiencia, ¿no? Es el tema de envejecer en tanto cercano a la muerte, relacionado con lo desconocido, y por eso nos asustamos, por eso nos preocupamos, por eso tenemos mirada perdida, ¿no? Esa sería la otra pregunta. Y la otra cosa, esa sería aquí lo incierto, ¿no? Que el tema de lo incierto, señores, no solamente atañe a personas que están con una edad que no son ya sino adultos mayores. La incertidumbre es un tema humano tremendo que afecta a todas las personas por igual, porque la mente humana quiere siempre tener control, quiere saber de qué va todo, ¿verdad? Y entonces, claro, lo que pasa acá cuando uno ha recorrido mucho tiempo en la vida es que ya muchas situaciones se han dado y lo que nos queda es esperar un poco también, ¿no? Y ver cómo ese cuerpo que tenemos se ha ido golpeando, ¿no? Entonces hay una incertidumbre también sobre el funcionamiento del cuerpo. Entonces, claro, hay un duelo también porque no es el cuerpo que teníamos cuando teníamos 20 años, es un cuerpo que posiblemente está padeciendo alguna situación crónica que aunque fuera controlable como la hipertensión, por ejemplo, nos recuerda que todas las mañanas tenemos que tomar esa pepa para que nos sintamos mejor, ¿no? Eso en el mejor de los casos cuando como somos capaces de tomarnos esa medicación. Pero por supuesto, el duelo por el cuerpo tiene diferentes dimensiones, ¿no? La otra cosa que puso acá yo fue el duelo con los logros, porque obviamente cuando uno tiene 20 años, uno se imagina la vida en cierta medida, quizás la visión de uno romántica, y a medida que uno se encuentra con la realidad, se da cuenta de que esas cosas que uno imaginó, que uno pensó, que uno soñó, no son siempre posibles, ¿no? Entonces ahí se genera un poco la decepción, se genera un poco la frustración, y uno va como cargando con unas cuentas no saldadas de esas fantasías que uno tuvo durante la vida más joven, ¿no? Entonces también hay un duelo con esas cosas no logradas. Y esos duelos con esas cosas no logradas nos producen esa mirada perdida, nos producen esa tristeza, y quizás creo que podría haber, si le diéramos una vuelta a eso desde el punto de vista emocional, hacer paces con nosotros mismos en relación a estas cosas que nos planteamos cuando éramos más jóvenes y quizás no pudimos cumplir, ¿no? La otra cosa interesante son las otras pérdidas de las cosas que tenemos alrededor, ¿no? Usualmente el tema vejez pareciera estar marcado por lo que sería la jubilación. Entonces, de ser una persona productivamente activa, incluso socialmente involucrada, comienzo quizás a tener más tiempo disponible y ser una persona que trabaja 1000 horas al día, entonces no sé qué hacer con tanto tiempo libre. Y eso sí mismo puede ser agobiante porque otra de las cosas de la mente humana, y esto es para todos los seres humanos de cualquier edad, es que nos cuesta muchísimo estar con nosotros mismos, ¿no? Y por eso bromeaba Gerardo al principio, porque creo que una de las cosas más interesantes que uno puede hacer para acercarse a uno mismo es comenzar a meditar también. O sea, si no lo han hecho, sería chévere iniciarlo. Y si lo han hecho antes y no les ha gustado, intentarlo un poquito más, ¿no? Porque esos momentos de silencio con uno mismo son necesarios, no importa qué edad se tenga, ¿no? Y en esos pequeños momentos de silencio no hay control y hay posibilidad de hacer como una especie de reseteo mental y emocional con todas estas cosas que nos duelen de las pérdidas, ¿no? Y las cosas no logradas. Entonces, claro, también perdemos no solamente el trabajo y la situación que teníamos socialmente cuando trabajábamos, sino también mucha gente que conocemos, querida, la vamos perdiendo. Entonces nos quedamos con un grupo reducido de amigos porque físicamente ya no están, y en nuestra cabeza está quizás el tema de cuándo va a ser mi turno entonces, ¿no? Porque yo voy viendo que toda la gente alrededor mío va yéndose a los otros planos, ¿no? Lo otro es
una cosa importantísima, ¿no? Porque las categorías del daño al cuerpo físico como tal tiene diversidades, ¿no? Entonces hay muchas personas que requieren ser asistidas y por supuesto está aquí el tema de la dignidad, ¿no? O sea, ¿tendría sentido seguir viviendo bajo estas circunstancias de limitaciones físicas? ¿Tendría sentido seguir viviendo si yo perdía a mi pareja, por ejemplo? Entonces, claro, no hay una forma única de envejecer, porque hay diferentes variables, ¿no? Ya les mencioné las variables geográficas, ¿no? Hay venezolanos que estamos regados por todo el mundo hoy día, de todas las edades. La semana pasada creo que ustedes vieron la misma foto que vi yo de esta señora muy mayor atravesando el Río Grande entre la frontera y México y Estados Unidos. Y uno se preguntaba, ¿cómo es posible que la situación política nos haya llevado a que una señora que en lugar de estar plácidamente sentada en su casa en Venezuela esté siendo objeto de el paso por acá, ¿no? O sea, es como que uno se pregunta, ¿por qué la fragilidad tiene que ser expuesta a mayor sufrimiento cuando pareciera que el tema de envejecer ya en sí mismo es una dificultad, ¿no? Entonces, bueno, estas son como las, más que unos tips, Gerardo, como tú me habías pedido, mi interés con este público tan chévere que tienes tú, que son súper fanáticos de tus lunes, es generar discusión. Y sobre todo porque, bueno, hay experiencias personales que pueden ser compartidas y aquí podemos quizás abrir una discusión. Y esto es todo lo que yo tenía, Gerardo. Muy bien, gracias. Yo he tomado algunas notas de las cosas que he venido compartiendo, pero esta última me llamó mucho la atención porque es un común escuchar día a día esto, las preguntas que se hacen, ¿para qué seguir viviendo? ¿Ok? Y yo creo que eso es importantísimo, porque es que yo conozco personas que tienen 80 años o más y tienen una actitud permanente de que siguen viviendo, disfrutan la vida, algo hacen. Por lo menos aquí en este país y en Estados Unidos también, que tuve la experiencia de estar un tiempo por allá, hay muchísimas, pero muchísimas cosas que hacer para la persona, el adulto mayor. Pero sin embargo hay otros que dicen, este, ya que hago yo aquí, yo no sé, y a veces muchos menores. ¿Ok? Y la otra es cuando te afecta el cuerpo físico, porque es como, ¿qué le puedes decir tú a una persona mayor que ha perdido realmente la capacidad de levantarse, de pararse, de cubrir sus propias necesidades y te dice que tiene sentido vivir así? ¿Qué le puedes decir? Es Ajá. un tema difícil, porque dice, está bien, si yo vivo y me puedo cubrir yo mismo, ser independiente, perfecto. Y me refiero a independiente a cubrir mis necesidades básicas, servirme el café, bañarme, ese tipo de... Si no, ¿qué sentido tiene? Entonces, a veces esa pregunta es difícil. ¿Qué piensa de esto, Sabas? Sí, o sea, yo creo que uno de los retos más importantes cuando se trata de salud mental, que dicho sea de paso, ¿no? Yo creo que muchos de tus invitados anteriores han venido del área, ¿verdad, Gerardo? Sí, 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 casi todo. Ok. Les digo esto porque sigue habiendo todavía estigma en relación a buscar ayuda y tener un profesional de salud mental cercano, ¿no? Pero la respuesta a tu pregunta, digamos, depende exactamente del escenario, ¿no? Yo creo que la dignidad humana es algo muy valioso. Yo creo que cada persona sabe exactamente cuál es su punto de quiebre, ¿no? Sin embargo, también es importante porque, y lo voy a poner aquí como muy, muy técnico, ¿no? Eh, si yo tengo un motor de carro que me está fallando y yo necesito subir una cuesta y tengo mucho peso en ese vehículo, ¿verdad? Obviamente ese motor me va a pistonear, ¿no? Entonces tengo varias opciones. O replantearme la ruta en ascenso que voy a hacer porque es mucho lo que me implica para el motor, quitarle carga o simplemente no hacer la ruta. Entonces, claro, esta es una forma budista de responder tu pregunta. Sí, sí. Hay también muchos mitos que las personas van aprendiendo. Y eso en toda la vida vamos aprendiendo cosas y generando creencias. Y muchos mitos los transformamos en creencias.
y las creencias no las discutimos, las damos por ciertas. Entonces, hay mitos como, por ejemplo, es que el que está llegando viejo va a perder la memoria. ¿Ok? Eso es mentira. Es que las condiciones de genética te marcan y ya tú sabes cómo va a ser tu vejez. Es que los viejos son menos adaptables que los jóvenes. Es que las personas mayores son menos aventureras. Y tú estás poniendo un ejemplo ahorita, a lo mejor cualquiera puede decir que esta señora se lanzó eso porque la señora del río, yo también vi la imagen, porque, bueno, por la necesidad, pero yo creo que hay un carácter de aventurero también increíble. Yo pienso, estos son mitos que tienen su contradicción, que se pueden contradecir, mejor dicho, y tumbarlos, porque si tengo estos mitos, yo voy a comportarme en función de ellos. ¿No te parece? Claro que sí. Fíjate, siguiendo un poco lo que tú decías, ¿no? El dicho ese bien súper venezolano que es el loro viejo no aprende a hablar, ¿no? Bien. Yo creo que eso hay que también tumbarlo, ¿no? Porque yo creo que es interesante, si no se tuvo antes tiempo de más joven de hacer cosas que queríamos, porque teníamos que trabajar como unos burros y pagar cuentas y teníamos una carga familiar a la cual había que ser responsable. Y tenemos ahorita mucho tiempo libre, quizás sería interesante chequear esas cosas que nos gustaban antes y no podíamos hacer. Colocarnos allí en esas actividades, porque lo que sí se sabe, Gerardo, es que la realización de actividades manuales y psíquicas durante procesos de no actividad normal nos genera mucho bienestar. Entonces creo que regresamos al tema de la dignidad, ¿no? Si esta vida la voy a vivir haciendo cosas distintas de las que hacía antes porque no estoy trabajando, porque quizás mis hijos se fueron de la casa, porque quizás, bueno, tengo mi pareja al lado, bueno, buscar como actividades que sean placenteras para hacer. Efectivamente, en países de primer mundo hay muchas facilidades para las personas que están jubiladas, ¿no? Pero pensando un poco en el caso venezolano, y hay mucha gente aquí de Venezuela, oye, es difícil realmente con todas las limitaciones que tenemos allá, ¿no? Ni siquiera cuando está el INAGER, ¿no? Este famoso Instituto Nacional de Geriatría, ¿no? Sí. Había algunas actividades que se hacían, pero eran muy limitadas. Creo que tenían una sede muy importante en Caricoa, en Caracas, y hacían algunos paseos, hacían algunas excursiones. Pero bueno, como las buenas ideas, eso se cae, y si no hay proyectos, si no hay recursos, también se cae, ¿no? Pero obviamente es necesario, sí, la participación, porque sí se sabe también que, sobre todo participando en actividades grupales, se mejora mucho el tema de la inclusión social que se pierde cuando se envejece. Entonces, esto tiene un impacto positivo a nivel de la salud mental también. Sí. Nos dice Henry, la soledad de la vejez es apreciación personal. Vale. Yo con esto, ahorita voy a citar algo que leí en estos días sobre eso. Adela nos dice que la señora que se lanzó al río fue en busca de la libertad y el amor por reencontrarse con sus seres queridos. Tal vez es muy cierto. Ahora, ¿cuántos lo hacen? ¿Cuántos son capaces? Esa es la otra cara. Si tengo el pensamiento de que a esta edad ya no puedo, pues no puedo, no va a poder. Entonces, yo en estos días leí un estudio de una neurólogo apellido Debbie. Ella es neuróloga em, del hospital Lennon Hill en Manhattan, en New York. Y ella dice que toda una cuestión, la actitud es preponderante. Entonces ella pone el ejemplo de una persona que de 80 años, una señora que le dice es que la vejez es muy fea, ¿ok? Y dice que esa señora pues estaba ya también despidiéndose de este mundo. Sin embargo, dice, hay otra señora, dice ella, con 98 años, que ella decía que cuando yo era joven, yo me parecía mucho a Liz Taylor. Dice, ay, qué bueno, pero la belleza se va perdiendo. Entonces la señora le dice, o sea, que usted no me considera hermosa. ¿Sí? Es una cuestión de actitud. Esta señora dice, sigue viva y tiene 100 años ahorita. ¿No? Es interesante. Arturo nos dice, si no hay crecimiento personal como hábito,
el tema es difícil para muchos. En el venezolano no es dado para la introspección. Ok. Ya. Fíjate algo, Gerardo, hay una cosa que yo quiero compartir con todos ustedes que yo he estado muy curioso, ¿no? Hay por lo menos 3 o 4 áreas en el mundo en los cuales hay una población de personas de incluso entre 90 y 100 años muy grande, ¿no? Una de ellas está muy cerca de nosotros, que es en Costa Rica. Creo que se llama Montaña Azul, el lugar donde el pueblito donde está esta gente de muchos centenarios, ¿no? Y las otras dos son más conocidas. Una está en Japón, creo que es la isla de Haikido, y la otra está en Cerdeña, la isla italiana de Cerdeña, ¿no? Se ha tratado de ver cuál es el truco para que la gente envejezca hasta después de los 90 años y envejezca en forma digna, ¿no? Porque Claro. muchas de estas personas están muy activas, tanto mental como físicamente, ¿no? Y hay como 4 o 5 trucos que han encontrado los investigadores de estos lugares donde hay personas de más de 90 años que están en muy buenas condiciones, ¿no? Lo primerito que ellos identifican es la pertenencia a un grupo social. Entonces, muchas de estas personas, especialmente en Japón, viven en pueblitos que están completamente poblados de personas de más de 80 años y no hay jóvenes, porque los jóvenes todos se fueron a la ciudad, ¿no? Buscando mejores condiciones. Porque muchos de estos lugares son rurales, o sea, la parte de la isla de Cerdeña, bueno, esa parte es rural, en Costa Rica también es rural y en esta parte de Aikido también. Entonces, esta gente se ha colocado junta, gente de la misma edad, y se dan compañía y comparten cosas más allá de las labores rutinarias del día, que estas personas, casi todos son agricultores, se dedican a cultivar la tierra. En el caso de los japoneses, incluso las señoras van y buscan perlas cerca de la costa, perlas no, perdón, ostras cerca de la costa donde están. Esto les da un sentido de propósito. Ellos son capaces de producir su propia comida, porque claro, son comunidades rurales, y hay un sentido de integración y pertenencia al grupo. Y esto fue el truco que encontraron los investigadores para darse cuenta que esta gente que envejecida y era casi centenario, todavía tenía mentalmente activo, estaban contentos con su realidad y el cuerpo tenía poco malestar. Claro, entran otras situaciones que son quizás la dieta, ¿no? Porque obviamente esta gente siempre ha comido comida muy sana desde siempre, porque, repito, son gente que ha vivido cerca del campo, cultivando o pescando, no ha estado expuesta quizás a la carne, menos carne roja, quizás a productos procesados, y esto le da un cambio un poco a lo que sería el envoltorio, ¿no? La otra cosa que era interesante, como una de estas 5 cosas que ellos descubrieron, era el pertenecer a algún tipo de creencia. O sea, no importaba cuál. O sea, no tenían que ser budistas, podían ser cualquier creencia, porque un poco el tema de la creencia también, y aquí esto es interesante para que ustedes puedan ir reflexionando o como que estimulándose para que escriban más cosas en el chat, nos permite cerrar un poco esa brecha de lo que sería lo incierto. O sea, la mente humana, señores, no está preparada para manejar lo incierto. Entonces, claro, aquí es posible que si me escuchan decir lo que voy a decir, muchos me crucifiquen, ¿no? Pero esto es la comprensión de por qué existe la religión. O sea, la religión existe porque necesitamos explicaciones. O sea, esto es como el entendimiento desde el punto de vista de lo científico, ¿no? No estoy diciendo aquí que creer o no creer sea mejor o sea menos mejor. Es una necesidad de los seres humanos creer en cosas que no, o sea, tener una creencia cuando la vida es mayoritariamente no controlable. Entonces, claro, la religión o la creencia tiene un propósito para estabilizarnos emocionalmente ante la incertidumbre. ¿Ok? Esto es así. Digo, desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? No es la verdad única, es la verdad que puede decir la ciencia. Claro. Bueno, estas son las cosas que se me ocurren, de verdad. Sí. Arturo nos dice que es un problema cosmológico. Arturo, Cosmológico. me encantaría escucharte a qué te refieres con esto de cosmológico. Yo era de mi generación, que no era de ustedes, pues yo estoy en los 60, 70. Hay un grupo A
que participamos en muchas actividades, desde el poder joven hasta la alfabetización de adultos, desarrollo humano, la parte del budismo, en los 60, 70, y vamos para adelante. Y la gente que yo conozco, venezolana, como yo, minoritaria, es la que participa socialmente en España. Y los que no participan en España es porque tampoco han participado en Venezuela. Porque participación no es ir a trabajar, es ser comunitario en la sociedad. Y el venezolano no es comunitario, para que lo entendamos. Entonces a veces hay una lucha, no es que debemos, no. Es que no hicimos el país que debemos haber sido como España, como Noruega, como Estados Unidos, como Japón. No valen desaire. Estoy hablando de las cosas claras. Entonces, ¿qué pasa? De acuerdo a mi visión cosmológica, yo funciono. De acuerdo a mis creencias, yo estoy funcionando. Y de acuerdo a mis modelos mentales. Entonces, si yo tengo alta motivación del logro, si yo tengo capacidad de internalidad, si yo tengo la pensada de ser solidario, ejemplo, te voy a poner el fin de semana pasado. 5 abuelitos, entre ellos yo, logramos 2.000 kilos para las colas del hambre. Fíjate bien, la cola del hambre. Y en esa cola del hambre hay venezolanos que yo conozco. Y yo los he invitado que nos ayuden a recoger la comida, colocar el café, con la leche. La gente te dice, no, es que ese no es mi problema, es que a mí me toca que me lo den. Esa es la visión cosmológica. Lo que te quiero decir, que de acuerdo a cómo yo percibo la vida, yo funciono en la vida. Cuando yo cumplí 60 años, yo pensaba en la muerte. Y creo que la mayoría a los 60 años pensaba en la muerte. Porque a los 60 años en Venezuela uno es viejo. Aquí uno es un adolescente. En Europa. ¿Ok? Fíjate, te ríes así. Yo a los 60 años cuando así estaba pensando me voy a morir, la muerte, y mi esposa también la muerte. Y ahora yo no pienso absolutamente nada porque tengo 45 años. Yo estoy en mis 8 días de la semana, que no son 7 para mí, y tú lo sabes, estoy en cantidades de actividades, tanto remunerativas como no remunerativas. Y ojalá tuviera más juventud para hacer más cosas. Entonces, fíjate bien, estamos hablando de solidaridad, tú lo dices. Mi amigo señor Velázquez participa en un chat conmigo donde hay 1.500 personas que son de los profesionales más desarrollados que tiene Venezuela. Y tú sabes, y no me voy a nombrar de la empresa, que lo estoy nombrando. Y yo propongo una propuesta de calidad de vida para los emigrantes, que la mayoría de ese chat tienen más de 60 años, que uno está muy bien, uno están bien y uno están pasando aceite, para no decir más nada, ¿no? De los cuales el 80% están pasando aceite, porque el 80% están en Venezuela. La mayoría no quiere participar en hacer una especie de programa de calidad de vida para ayudar a financiamiento para enfermedades, para buscar trabajo, etcétera, etcétera. Por eso que la visión cosmológica en nuestra edad es muy importante. Lo que yo pude construir allá, lo construyo aquí. Pero si yo ya no he construido absolutamente nada, me dificulta construir aquí. Es una visión particular. Claro, sí, Ahí te lo dejo. definitivamente, muy de acuerdo. Gracias, Arturo, por ese comentario. Y de verdad, por eso es que insistimos que es una cuestión de actitud. Yo creo que como hemos venido en la vida haciendo las cosas y con nuestras creencias y actitudes ante la vida, como la hemos venido, van a ser fundamental. Pero siempre hay tiempo para hacer un ajuste y un cambio, es mi opinión. Es una cuestión de insistir en esto. ¿Qué dice Saba a esto? Sí, lo que Arturo habla, la visión cosmológica me parece interesante, ¿no? Porque yo creo que esto hace que nuestra presencia en el mundo no sea solamente yo y mi familia, sea yo con los vecinos, sea yo con mi comunidad, sea yo, no solamente con los venezolanos, Arturo, yo no sé de qué va esto de la cola del hambre, pero me imagino que son gente que estamos alimentando en España que no tienen ingresos suficientes para comprar su comida, que son de cualquier nacionalidad, ¿no? Incluso español. Exacto. Entonces, yo creo que te has enmohecido, Arturo, pero ahorita te abrimos el micrófono otra vez. Entonces yo creo, Gerardo, que esto que está haciendo Arturo, ¿verdad? Sin que signifique que lo que Arturo haga sea lo mejor que puede hacer alguien, porque a lo mejor a Arturo le sirve esto, ¿no? Pero hay personas que pueden hacer algo más discreto que también tiene impacto en su entorno. Entonces yo creo que, por ejemplo, participar, no sé, en un huerto comunitario sembrando tomates o, no sé, cuidar los niñitos en un preescolar o de repente enseñar matemáticas o a leer, ¿sabes? Eso puede ser algo que nos reconecte con nuestro entorno cosmológico, como lo decía Arturo, ¿no? Se me ocurre algo también que vi hace poco, ¿no? Hay unos proyectos muy interesantes en Holanda, donde desde el punto de vista arquitectónico se hacen edificaciones en las cuales se colocan cuotas para que hayan personas de todas las edades.
y sobre todo los abuelitos que están sin familia o que los hijos no están cerca o que no tienen nietos, comparta con los niños de ese edificio, porque esta es una forma de integrar todas las generaciones, ¿no? Entonces me parece una cosa muy bonita. Arturo, recuerda el micrófono. Recuerda. Mira, ok. aquí hay una cosa, olvídate del COVID, olvídate del COVID como COVID, ¿no? Ujú. España tal vez sea el mejor sitio para que un abuelo pueda pasar su vida, porque hay infinidad, primero el problema del idioma y segundo, hay actividades sociales, culturales, de danza, de baile, de teatro, o sea, aquí los viejos, si quieren divertirse, se divierten, excursiones, eso desde el punto de vista social, ¿ok? Número uno. Ahora bien, ¿qué pasa? Que nosotros estamos viendo una autocompasión. Yo tengo la suerte de ser hijo de españoles, conozco bien esta cultura, por lo cual funciono bien, ¿ok? Pero también entiendo que el español de aquí no es el español de la Hermandad Gallega, ni es de la Cita, ni del Pozo Canario, ni del Vázquez allá de la Candelaria, donde yo nací. ¿Estamos claros? Es un español tropicalizado, ¿ok? Yo comía yaca y comía gallina pepitoria, o sea, comida española y comida criolla, para que lo entendamos un poco así, ¿ok? Pero yo no puedo tener autocompasión. Tú hablaste de la gestal, aquí y ahora. Olvídate el capítulo venezolano. No sabemos si vamos a regresar. Esta generación, la que hizo Venezuela. La joven no regresa. Eso estamos claros. Pero eso tiene unos problemas muy profundos que no quiero entrar ahorita en el tema. Pero la realidad es que estamos en el aquí y en el ahora. Yo no sé cuánto tiempo voy a tener de vida. Entonces la pregunta es, ¿voy a trascender como tú decías? ¿Vale la pena vivir? Porque vivir, yo tengo amigos que le digo, vamos a caminar por la Gran Vía. Imagínate, la Gran Vía, ¿no? Y tú la conoces. No, vale, estoy fastidiado. Oye, vamos a ver los edificios, los de Inteles. O sea, vamos a ver, bueno, yo que la conozco de otro punto de vista, yo te enseño los secretos de Madrid, que tiene muchísimo. No, chicos, estoy fastidiado. ¿Qué con Venezuela? No, el problema es que si tú lo asumes, fíjate bien, yo y mis circunstancias, como decía yo Ortega, para cambiarlas, y estoy de acuerdo con él, definitivamente no vamos a funcionar. Y si tú eres el mundo budista, sabes que también hablando de que tú tienes que transformar tu parte interior. O sea, yo no puedo dar lo que yo no tengo. Eso es una parte importante. Entonces, ¿qué pasa? Esto es una realidad. La gente salió por X o por B, ¿ok? Por buscar una calidad de vida, mejor que la que tenemos en Venezuela, ¿ok? ¿La construimos? No lo sé. ¿No la merecimos? No lo sé. Yo no voy a entrar en esa parte histórica, ¿ok? Eso se lo dejo a usted a los freudianos, a los psicoanálisis. Pero lo que sí tengo claro, así tengo claro, es que si yo voy a un sitio, es imposible que gente que yo conozco, más de 150 personas venezolanas, que no conocen las cosas, las riquezas que van caminando por las calles, sea Madrid o cualquier otra ciudad. O sea, no me interesa. Entonces, no me interesa significa que es un día menos. La vida es un día menos, no es un día más. Y el que lo entiende al revés, está equivocado. Ya el momento ya pasó, ayer fue domingo, hoy es lunes. Y así vamos. Entonces, yo creo que la única opción que tenemos nosotros para ser feliz, y no importa lo que haga, yo porque soy un ser muy social desde niño, cometí política desde niño, o sea, yo siempre, y si el día que me muera, me moriré haciendo algo, ¿no? En actividad. Es que la gente tiene que trascender más allá de esa autocompasión que tenemos mucho de lo que es Venezuela, no sé qué tal. No, no, Venezuela está allá, yo estoy aquí. Ahora, lo que sí tenemos que hacer, los que estamos afuera, que estamos en una mejor condición, entre comillas, que tampoco esto no es, a mí me preocupa porque Facebook y todas estas cuestiones nos vemos las fotos así sonriendo y parecía que estuviéramos muy bien. Y no necesariamente, tú bien lo sabes, tú estás cobrando libras y ganarse una libra en Inglaterra cuesta trabajo y un dólar cuesta trabajo allá en Australia y un euro aquí cuesta trabajo. Aquí vale. Pero si nosotros no somos solidarios, fíjate bien lo que estoy diciendo. Yo estoy muy preocupado porque yo veo que las conductas no son solidarias. Son yo y yo. Más arriba mi sombrero y encima de mi caballo soy yo, con la famosa copla llanera. Entonces yo lo que plantearía, te digo, la trascendencia está en lo que tú quieras, pero siéntete feliz. O sea, olvídate de muchas cosas. Es como si estuviéramos siempre hablando, como si estuviéramos siempre con un, me votó mi mujer, me votó mi mujer, me votó mi país, me votó mi país. No, estamos aquí porque y los que están allá están. Y yo he dicho ya para terminar, valientes son los que se van y valientes son los que se quedan. Y eso hay que tenerlo bien claro. Sí, Arturo, muchas gracias. De verdad que Y yo no hablo más para es que hablen una, ustedes, ¿no? Bueno, sí, es una opinión bastante válida. Y por eso es que yo citaba e insisto que es una cuestión de actitud.
Sí, de actitud. actitud, porque si bien es cierto que podemos decir que en Venezuela no hay tantos, pero sí las hay, no tantas actividades como las hay en estos países como España, países europeos, aquí en Australia, en Estados Unidos, donde hay muchas actividades que se pueden hacer, este, las personas no se meten. Es como el amigo que te dice, estoy fastidiado, no quiero salir a caminar. Existen muchas actividades y las personas muchos no lo quieren hacer, pues. Entonces, claro, no lo quieren hacer, están contando un día más, un día más. Esa es la parte difícil. Y la invitación es precisamente a que entendamos que sí se puede, que esta es una vida que sigue siendo corta y no sabemos cuántos años más vamos a tener esta. Vamos a vivirlo bien, vamos a disfrutarlo. ¿Ok? Sabas. Sí, quiero rescatar unas ideas que trajo Arturo antes, ¿no? Sobre todo, Arturo, cuando hablaste un poco de la infancia, tú dices, yo he sido una persona sociable desde la infancia, ¿no? Y qué bueno que trajiste el tema y fuiste tú y no yo, ¿no? Porque usualmente el trabajo nuestro justamente tiene que ver con todas las bases personales, mentales, emocionales de los seres humanos que son todas montadas en la infancia, ¿no? Entonces, lo que podría decir es que con las cosas que nos sale al mundo, quizás son las cosas con las que uno se va en el mundo desde el punto de vista de lo estructural. O sea, uno puede haber hecho mucho dinero en el mundo, uno puede haber tenido muchos títulos o no, y eso no va a caber en la urna. O sea, lo que uno se lleva quizás es cómo ve la realidad, sobre todo emocional, ¿no? Hay cosas que pueden cambiar, porque obviamente si yo no creyera en el cambio, las personas no hicieran lo que yo hago, ¿no? Pero lo que también es cierto es que yo he visto muchas situaciones de personas sufriendo sin importar la edad, y ese sufrimiento está marcado con situaciones que pasaron en la infancia. Entonces, claro, Arturo, quizás para ti esa jovialidad y esa socialización la tuviste por tus circunstancias familiares, personales, externas, ¿no? Pero no todas las personas tienen eso y hay que respetarlo también. O sea, hay personas que quizá pueden ser tristes por naturaleza, porque hubo condiciones difíciles en su existencia y quizá no hubo posibilidad para el cambio, ¿no? O sea, yo creo que si la gente supiera lo benéfico que sería ir a terapia personal, que además es mucho más interesante que ir a un gimnasio, porque claro, como tú hablabas de la foto, uno puede mostrar los músculos en la foto de Instagram o de Facebook, pero la parte interna que uno puede lograr de la forma que uno pueda, eso no sale en una foto, nadie lo va a ver, eso solamente es de uno. Entonces yo creo que una de las invitaciones, Gerardo, quizás es que no importa la edad que tengamos, yo creo que sí es importante, tomando las palabras de Arturo antes, tratar de que cada día que nos suceda, uno se proponga ese mismo día, vamos a ver qué cosa puedo hacer hoy yo mejor por mí mismo y por los demás. Yo creo que eso puede ser el cambio, ¿no? Entonces, así tenga de repente inflamado un tobillo, así tenga de repente mi capacidad auditiva disminuida, así tenga de repente un dolor en la espalda, ¿no? Incluso mi espacio, el espacio que yo habito con las personas con las que yo comparto, o sea, ¿cómo puedo yo hacer este día más grato con la gente que tengo alrededor? Ahí no estamos hablando de dinero, no estamos hablando de título, estamos hablando de actitud. O sea, yo creo que sí es importante que uno haga un poquito el esfuerzo, así como decía Arturo antes, que si yo estoy en una ciudad y salgo a la calle por curiosidad para ver cómo son esos capiteles, ¿no? Yo también creo que es importante ver qué pasa con nosotros en las condiciones que tengamos, ¿no? Y tratar de ser un poquito mejor cada vez, ¿no? Es quizás lo que se me ocurre. Sí, sí, definitivamente. Nos dice Judy, uno puede tener un envejecimiento activo y saludable, participando en la sociedad de acuerdo a nuestros deseos y necesidades, aprovechando las oportunidades. Claro que sí, y lo que tú citas, sabes, es muy importante, porque es que este, ese cambio de actitud, esa búsqueda, a veces en un grupo terapéutico, no importa la edad, wow, se consiguen cosas interesantísimas, ¿ok? Pero a veces, a medida que tenemos más edad, cuesta más romper los paradigmas, romper los esquemas de que ir a un grupo de apoyo psicoterapéutico es algo así como, eso es para los jóvenes o para los locos o para o sea, y realmente no es así.
es como tú bien lo dices, es tan importante como, y más que un gimnasio, porque el gimnasio yo lo puedo cubrir con una caminata. Yo puedo hacer mi ejercicio yendo una caminata diaria, pero, pero esta parte no, porque una caminata solo, sin conversar con nadie, es muy distinta a una caminata compartiendo con alguien y conversando con alguien. Parece que la clave del contacto social es realmente increíble. Nos dice Henry, sí, hay personas que van caminando, pero viendo un móvil, por supuesto. Y si soy un adulto mayor y voy viendo un móvil, la probabilidad de caerme van a ser grande. La idea es disfrutar la caminata también, disfrutarla, compartir, socializar. Sigo pensando que sí se puede. ¿Ok? Hay quien nos dice, Adela, yo camino conversando con mi yo interior. Si tienes esa capacidad, pues excelente también, excelente. Saba, no sé si sigues ahí, tengo la imagen congelada. Creo que a Saba se le cayó la señal porque lo veo congelado. Sí, parece que se le cayó la señal. Bueno, ya estamos llegando al final de la hora. Opiniones, ¿qué le recomendarían a ese amigo que tenemos que no me quiere acompañar a caminar, por ejemplo? ¿Qué podemos decirle? ¿Qué podemos hacer? Se Que puede hacer, lea, Que claro, lea es uno, ¿verdad? Que lea. porque Pero el mejor fíjate, esto rima que con lo de el la lea, libro es un lectura. amigo. Lo de la que lectura es lea, bien importante. Ahora, la que lea lectura el es libro de la 10 vida. veces, 10 veces mejor cuando comparto lo leído con alguien. Claro. 10 Claro, veces mejor. claro. ¿Ok? Porque si esa es otra. Yo me puedo encerrar y leerme 20 libros solo. Y muy Bueno, yo lo poquito digo más. desde mi punto de vista como bibliotecólogo, porque yo leía los libros y se los recomendaba a las amigas, a los Claro, grupos a los que Claro, pertenezco. claro. claro. Este libro te puede servir. Bueno, aparte el psicólogo amigo mío que está ahí al frente, si ya los libros no le servían, yo le recomendaba al psicólogo. Pero el conocimiento de los libros yo creo que es importante para uno que ya está viejo, pues. Pues yo me considero no mayor de edad, yo estoy No, vieja, no. pues, y me encanta. Pero si te jo- encanta, está bien. Joven Y tú adulto. ¿ah? Joven Joven Eso es adulto. una adulto. tontería, eso yo no, para mí, no sé. No, Uno yo sé, tiene que hacer, yo. mira, eso es como esperando que te llegue la muerte. Yo no pienso en eso, No, yo sé que yo no, tengo no, un no. billete de regreso y yo no me voy a preocupar por ese billete Claro, porque es como una lotería. Entonces, yo no me siento a pensar, cónchale, no, pues yo hago todo, yo hago mi cena, estoy sola ahorita, mi nieta va y viene. Yo estoy sola y yo hago mi cena, pongo mi claro, mantelito bello, pongo lo que me gusta, hago mi comida con claro, amor, la claro, bendigo que me lo enseñó mi padre, a bendecir lo que claro. me voy a comer y yo lo disfruto enormemente. Así es. Mi soledad la disfruto y no me considero sola porque yo no estoy sola, yo estoy conmigo Claro, misma. claro, está ¿Mm? llena. Qué Está bueno, llena, Eso es Rima. ¿viste? así. Gracias. Es así. De Es así. acuerdo. Es así. Ya volvió Sabas. Sabas, te había desconectado. Pero creo que se volvió a caer. Ah, no, ahí está. Sí, aquí no hay CanTV, pero a veces también pasa. Bueno, ya estamos Ahora hay, terminando. Sabas, ahora hay una. por lo menos te dio hasta el final, hasta llegar aquí. Entonces, yo creo que este es un tema de seguir todos los días prestando la atención. Si hay algo que es inevitable, es cumplir años si estamos vivos. O sea, es como de nuevo, es como ver dos opciones, ¿ok? O envejezco o me muero. La única manera Sí, Claro, de no claro, envejecer es que me muera antes. verídico. ¿Sí? Entonces yo creo que bien vale la pena continuar y continuar bien, porque sí se puede. sí se Esa es puede. parte De del acuerdo, reto, ¿ok? de Sabas, te acuerdo. dejo para que deje el cierre. Se le trancó otra vez. Se volvió a trancar Sabas. Y es raro, ¿no? Porque en Inglaterra hay buena conexión. ¿Quién sabe? ¿Eh? Bueno, Debe ser que, bueno. aquí pasa. Bueno, si Sabas No no fue le da cuando chance el de libro conectarse, pues yo aprovecho de decirle nuevamente, me disculpo con mi voz
medio diosa que he tenido hoy. Así decía mi papá cuando uno cantaba. Oye, tienes una voz medio diosa. Así he estado yo hoy con mi voz medio diosa, con esta ronquera, pero bueno, hay días de día. Agradecido de siempre contar con ustedes por aquí. Muy agradecido, Arturo, tu participación, muy buena. No, vale, siempre. De nada. Y seguimos en contacto. Y esta es una vida bella, no importa los años que queden, el promedio de vida sigue aumentando y va a seguir aumentando. Sí, a Entonces, por eso, 120. cada vez las probabilidades nos ponen a que vamos a vivir más, ¿ok? Sí, sí. Como queremos Sí. vivirlo. Yo quiero vivirlo bien. Ese es ¿Cómo? vivirlo hasta donde podamos ser activos. Hay una definición de envejecer saludable, que es de la Organización Mundial de la Salud, que dice que es un proceso continuo de optimización de oportunidades para mantener y mejorar la salud física, mental, la Y espiritual. independencia y la calidad de vida. Eso es un proceso continuo que no termina hasta el día que nos despedimos. Yo le agregaría algo, la parte espiritual, que es fundamental. Exactamente, fundamental. Para mí, Entonces, ¿no? bueno, muchas gracias. Bueno, Le doy un abrazo bueno. desde la distancia. Y lamentablemente, el doctor Saba tuvo que retirarse porque tuvo fallas en el sistema. Pero reitero mi agradecimiento, Sabas, por esa participación tan extraordinaria, haber aceptado esta invitación para compartir aquí con nosotros. A ti, Sabas, especialmente, muchas gracias, y a todos ustedes, muchas gracias por estar presentes aquí en estas conversaciones tan interesantes que sin ustedes no serían igual.